No sé qué nos pasa, que normalmente, desde que a partir del Concilio Vaticano II se puede celebrar la Santa Misa y la liturgia de la Iglesia en nuestra lengua madre, nuestra lengua vernácula, normalmente los que tenemos una educación normalita entendemos perfectamente las oraciones, las lecturas, las plegarias, toda la liturgia de la Santa Misa. Pero llega un evangelio y unas lecturas de la palabra de Dios, tal como las que hemos proclamado hoy, y de repente a todos se nos olvida el español. Y todos tenemos que tener el diccionario o el Espasa-Calpe o el diccionario de la Real Academia en la mano. Porque en cuanto habla el evangelio y la palabra de Dios del dinero, de la riqueza y de los pobres, empezamos a remover el trasero en el asiento y ya todo es, bueno, pero todo depende, porque vamos a ver qué se entiende por pobres. Pues como decía mi director espiritual, don José Rivera, mire usted, un pobre es un pobre. Fíjese usted qué complicado. Escuchamos las lecturas de la palabra de Dios y nosotros tenemos que seriamente preguntarnos si de verdad nos creemos lo que hemos escuchado, o es que Jesús se explicaba tan sumamente mal que somos nosotros los que tenemos que explicar lo que Él debería de haber dicho, lo que en realidad quiso decir, o que si hubiera vivido en nuestro tiempo lo hubiera dicho de otra manera. Pero la palabra de Dios es hoy, es ahora, es una palabra eficaz, es una palabra que no cambia y que ilumina las vidas, la existencia de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos en la historia de la salvación. La palabra de Dios se proclama en la Iglesia para que mi vida se alimente, tu palabra me da vida, el pan de la palabra, para nutrir nuestra vida espiritual. La primera razón por la cual se proclama la palabra de Dios, el banquete de la palabra, Dios alimenta el alma, la fe, la vida de su pueblo, en la primera parte de la celebración, en la proclamación de la palabra, para alimentarnos. La segunda razón por la cual se anuncia, se predica la palabra de Dios, es para que mi vida cambie. Lo decía ayer, lo repito hoy, porque lo predico con mucha frecuencia. Es bastante frustrante para un sacerdote, primero en su propia vida y después en la vida de las gentes a las que pastorea, porque si un niño lo alimentas y lo alimentas y lo alimentas y el niño no crece, lo que tienes es no un niño, sino un enano. Una persona que se alimenta y no crece es un enano. Y si tenemos enanos, en vez de una parroquia, deberíamos de poner un circo. Si nosotros no estamos permitiendo que la palabra de Dios nos haga crecer en la estatura de Cristo Jesús, la palabra de Dios no nos hace cambiar, crecer es cambiar, la palabra de Dios no está produciendo fruto en mi vida. Y uno de los frutos es las palabras del profeta, las palabras del apóstol, las palabras del Evangelio. Las palabras del Evangelio, las palabras del apóstol las entendemos perfectamente, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y sobre todo en este párrafo que hemos proclamado, de lo que nos habla abundantemente, es algo con lo que ninguno de los que estamos aquí esta noche tiene problema. Es la oración. Ahí sí que me siento yo a gusto. No lo voy a discutir yo, que orar no sea importante. Y rezar, más o menos, mejor o peor, rezamos todos. El problema es que la oración tiene que ayudarme a que Dios me revele quién es Él, quién soy yo para Él y quién
soy para los demás y quién son los demás para mí. Me revela la verdad de Dios y la verdad del hombre. Es ahí donde le conozco, ahí donde experimento su gracia, donde conozco su bondad. La palabra de Dios, que nos habla de la importancia de la oración, nos ayuda a descubrir que en el mundo en el que vivimos existen terribles injusticias y terribles desigualdades. Y la Iglesia tiene que estar, la Iglesia que somos todos, tiene que estar en la vanguardia de la obra de la justicia. Hay muchas cosas de las que nuestro Señor Jesucristo no habla en los Evangelios. Hay cosas de las que habla muy poquito, no porque son más o menos importantes, sino porque los Evangelios no son el catecismo de la Santa Iglesia Católica, son el fundamento del catecismo. Y sin embargo, hay muchos otros aspectos de los que Jesucristo continuamente está hablando y de las que hay tantas parábolas. Quizá os sorprenda que la parábola que más veces se repite en los Evangelios es la parábola del sembrador, que aparece 4 veces en los 3 Evangelios sinópticos y en San Lucas 2 veces. ¿Cómo será de importante esa parábola que aparece 2 veces en el mismo Evangelio? Una palabra que tiene que producir fruto. Y una de las razones por las cuales la semilla no produce fruto es por el apego a las riquezas. Vamos a ver, en español, en castellano, ¿qué es lo que hay que explicar? ¿Qué es lo que hay que discernir? ¿Qué es lo que hay que aclarar cuando Jesús termina el Evangelio de hoy diciendo: no podéis servir a Dios y al dinero? ¿Cuál de esas 7 palabras necesitan aclaración? ¿La palabra podéis? ¿La palabra Dios? ¿O la palabra dinero? ¿O es que me vais a decir: hombre, todo depende de lo que usted entienda por el dinero? Pero vamos a ver, porque cuando salimos de aquí todos entendemos lo que quieren decir las palabras. Yo, al servicio de quién estoy, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es el centro de mi vida? Mirad, para que algo no sea verdad, un sacerdote puede estar aquí de pie y decir: esto no es verdad. Hay otras maneras de que un sacerdote diga que algo no es verdad, y es simplemente no decir nada. Y que pasa un año, y vosotros, las buenas gentes del pueblo de Dios, que venís fielmente a misa, pasa un año y a lo mejor nunca oís hablar del dinero, del peligro del dinero, de lo que habla la parábola del sembrador, las riquezas que ahogan la palabra, que la sofocan, que no la dejan echar raíces, que no crece, los afanes de esta vida, el apego al dinero, dice la parábola, matan la palabra de Dios. ¿Por qué no crezco yo en la vida espiritual? ¿Por qué la palabra de Dios no produce fruto en mi vida? ¿No será por el apego que tengo al dinero? Yo no sé cuántos ceros tienen vuestras cuentas del banco, y no es asunto mío, porque lo importante no es cuántos ceros tenga la cuenta del banco, sino el apego que tengo. Si estoy apegado, si estoy aferrado, si no comparto, si eso me da seguridad, si mi tranquilidad viene precisamente por el extracto del banco que me llega a final de mes, no es cuestión de ser muy rico. Todos conocemos a gente que es mucho más rica que nosotros. El peligro no estriba solo en la cantidad, sino el apego, que me da un estatus social, porque todos sabemos quién está un escalón más arriba que yo y quién está en un escalón más abajo que yo. Por eso, la parábola de Dios, el mismo profeta nos habla de algo incluso mucho más peligroso, en los que estoy seguro todos pensamos que somos completamente inocentes. Pensémoslo 2 veces, porque la palabra de Dios es para ayudarnos a cambiar. Habla de la injusticia, del abuso del pequeño. Qué difícil es abusar de una persona más importante que nosotros. Qué difícil es abusar de un hombre o una mujer más rica que nosotros, o más poderosa, o más influyente, o con un apellido más rimbombante. Y qué fácil
qué fácil y qué sutilmente podemos despreciar, abajar, marginar, hablar mal, ser injustos con otras personas porque son menos que nosotros. Miren, yo fui 10 años sacerdote en República Dominicana y en mi parroquia, además de dominicanos, tenía una gran cantidad de haitianos del país vecino, que es un poco más pobre que la República Dominicana y que, por tanto, como emigrantes, ¿qué palabra he dicho? ¿Os suena la palabra emigrantes? Ya empezamos a movernos. Que vienen a cortar la caña de azúcar en la República Dominicana. Yo mandaba un camión a buscar a estos haitianos a las plantaciones que eran parte del territorio de mi parroquia, para facilitarles el transporte de lugares dificilísimos por carriles de lodo y de barro. Enviaba un vehículo para que pudieran venir a misa, porque también ellos tenían derecho a los tesoros de la Iglesia, de la liturgia, de la palabra de Dios, de los sacramentos. Venían los pobres lo mejor que podían, de esos lugares infames, de esa miseria absurda, injusta, miserable. Todos eran empleados de una de las familias, si no la familia más rica de la República Dominicana. Y, por supuesto, muy católicos y muy amigos del señor obispo, del señor cardenal y del señor nuncio, que eran los únicos que bautizaban a sus hijos, porque aquí iba a ser un pobre párroco para bautizar al hijo de don fulano. Cuando esos haitianos entraban en la iglesia por la puerta principal y buscaban un sitio para sentarse en cualquiera de los bancos, los dominicanos se cambiaban de banco para no estar sentados al lado. Y luego iban a comulgar tan devotamente, como dice la segunda lectura, elevar plegarias a Dios. Os cuento un ejemplo de un sitio muy lejos, de dos grupos étnicos que quizá no tengan mucho que ver con vosotros aquí esta noche, pero no hace falta muchas neuronas en la cabeza para que nosotros nos miremos muy mucho a nosotros mismos y nos preguntemos si somos justos o somos injustos. Muchas veces la caridad, la generosidad con la que damos a la parroquia o a Cáritas o al padre Christopher, que está de misionero en África, muchas veces la caridad es la anestesia con la que inyectamos nuestra conciencia y cubrimos nuestras injusticias. Somos muy generosos con un misionero y a lo mejor pagamos un sueldo bastante miserable a un empleado que a lo mejor no vive en las mejores de las condiciones. Obviamente no os conozco de nada, con lo cual no estoy hablando de nadie, pero cada uno tiene que permitir que esta palabra de Dios penetre en el corazón y en su vida, porque eso es materia de esa garita que es el confesionario. ¿Soy justo con mis trabajadores, con mis compañeros de trabajo? No si les regalo la ropa que me sobra de mis hijos. Si soy justo, si están justamente remunerados, protegidos, amparados, no solo porque me lo exige la ley, porque me lo exige mi conciencia, me lo exige que yo pueda venir aquí a ponerme de rodillas y a recibir su cuerpo y su sangre. Porque al final de la vida no nos van a preguntar cuántas comuniones recibimos, nos van a decir: ven bendito de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estaba en la cárcel, porque estaba desnudo. A mí me lo hiciste. Cada uno que piense en su vida laboral, en su servicio doméstico, en sus empleados, en la fábrica, en la oficina, en la universidad, donde quiera que se desarrolle nuestra vida. La vida cristiana se desarrolla 1 hora, más o menos, los domingos en el templo. Y todas las demás horas de nuestra vida cristiana son de esas puertas hacia afuera. No soy católico solo cuando entro por la puerta de la iglesia.
Soy católico siempre, a todas horas, y esta palabra está para iluminar mi vida. Yo, mis hermanos sacerdotes, nos lo tenemos que preguntar muy seriamente. ¿Cómo vivimos, cómo actuamos en justicia? Si he defraudado a alguien, porque no solamente existen los pecados del sexto mandamiento, que suelen ser bastante llamativos y motivos de bastante chisme y comentario. Hay muchos otros pecados de muchos otros mandamientos de la ley de Dios que nos vendría bien que nos paráramos a pensar, volviendo la vista atrás, si hemos sido mujeres, hombres justos con aquellos con los quienes interactuamos, y que pensemos honestamente si nosotros como cristianos compartimos en justicia los bienes que se nos han dado y de los que el Evangelio hablaba hoy. Somos administradores, no dueños, que de lo que me hayan dado a lo largo de toda la vida, aunque te lo hayas ganado con el sudor de tu frente, de hasta el último céntimo, daremos cuenta al dueño de la mies. Benditos nosotros, si, escuchando esta palabra de Dios, descubrimos una llamada a la conversión, una llamada a la justicia, una llamada a descubrir nuestra relación con los hombres, nuestros hermanos, para que, siendo justos con ellos, demostremos que amamos a Dios amando y siendo justos con nuestros hermanos.